Oyeleye y el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de, efectivamente, Semi, Oyeleye y el Real Madrid. Enseguida vamos con todo ello, pero también hay que destacar que ya es oficial que Gerson Yabusel, pues, no es jugador del Real Madrid, pone rumbo a la NBA. Y esto, bueno, pues obviamente, al igual que en el momento que se dio la información, ha generado todo tipo de opiniones por parte del madridismo. Yo le deseo lo mejor a Gerson. Al final es un jugador que en estas 3 temporadas nos ha dado de todo, pero también nos ha dado cosas muy buenas. Creo que el club también en ciertos momentos le ha apoyado en momentos muy complicados, pero él tiene en su contrato la posibilidad de, mediante cláusula, irse. Eso sí, el Madrid, cierto también, a cambio da algunas facilidades, ¿no? En ese aspecto no es un club restrictivo, simplemente digamos que flexibiliza en cuanto a la posibilidad de poner rumbo a la NBA contrato mediante, siempre y cuando se cumpla, como en el caso de Facundo Campaso, que se hizo fraccionado y todo ok. Bien, pues deseándole lo mejor a Yabusel, toca mirar al futuro, y el futuro lógicamente tiene que ver con el puesto de 4 en el Real Madrid, donde estamos pendientes de finalmente si Davis Bertans acepta la oferta del Real Madrid que comentó Matteo Andreani y que todavía no ha aceptado, el jugador letón. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenéis vídeo en el canal analizando la figura de Davis Bertans, si es el jugador, perfil necesario o no para el Real Madrid como recambio de Gerson Yabusel. Analizamos un poco sus características. En cuyo caso ahora en este vídeo lo que vamos a hacer es centrarnos en Semi Oyeleye, que es otro jugador que ha sido vinculado. De hecho, en el canal de Sergio Vegas, Matteo Andreani ha hablado de él y se ha hablado como, pues bueno, en modo análisis, pero también entiendo que es un jugador que podría encajar por tipología perfectísimamente en el Real Madrid. Me explico. Creo que si el Real Madrid buscase, y analizando fríamente al jugador, buscase un recambio tal cual de Gerson Yabusel, de algún jugador que esté compitiendo en Europa, cabe decir que Oyeleye, que tiene experiencia no solo en Valencia Basket, también en la Virtus le vimos, es un jugador que realmente ha tenido una competencia muy buena en estos tiempos, quizás sea uno de esos jugadores más similares, con registros y matices, pero más similares a Yabusel, porque estamos hablando de un jugador que es verdad que no tiene la altura exactamente de Gerson, pero tampoco hay mucha diferencia, a nivel de kilos igual, pero es verdad que es un auténtico armario empotrado, es una auténtica mole física, un auténtico animal en el puesto de 4, es un jugador que por momentos parece un 3, pero él en Europa juega particularmente de 4, con una grandísima capacidad para ir hacia canasta, con una virulencia y una agresividad tremenda. A mí físicamente me parece en Liga Andesa de los jugadores más diferenciales que hay. Es un jugador con 29 años, todavía en buena edad, y es un jugador que además sus porcentajes de tiro de 3 pues han sido muy buenos. Es un jugador que te puede aniquilar por fuera, jugador que para correr, para atacar el aro, para poder marcar agresividad, intensidad, es un jugador realmente muy interesante. Creo que la NBA le queda grande por precisamente los problemas de altura, pero en Euroliga o en Europa todo eso digamos que no es un problema y que puede defender a nivel de cuerpo físico a cualquier jugador 3-4 en Europa. Es verdad que tiene un problema de altura, pero a cambio el Real Madrid por dentro va a tener a gente que impone, como Walter Tavares, Serge Ibaka. En ese sentido a mí me parece que es un jugador que puede cualificarse perfectamente con la estructura de roster, porque al final tienes muchos jugadores que pudieran jugar de 4, Garou a su manera, Gerson ya a su manera, o incluso Gavidec a su manera actualmente. Pero creo que es verdad que aportar otro perfil, Yabusel sin ser Yabusel, Semi Oyeleye es ese jugador, de hecho, amigo, por cierto, del propio Yabusele, ¿no? Creo que me encajaría perfectamente por tipología, por manera de jugar, experiencia, última temporada, que ha sido muy buena. Problema, pues bueno, Valencia Basket, jugador caro, en contrato hasta 2026, habría que pagar bastante dinero. No sé hasta qué punto realmente el Madrid estaría dispuesto a invertir tanto, al final en una posición donde el equipo tiene recursos. Se está buscando jugadores, de hecho Iñaki López, este periodista, ha comentado que aparte de Bertans se valoran otras opciones dentro del puesto de ala pívot, no solo la opción del propio Bertans, es decir, el Madrid está en búsqueda, pero una cosa es estar en búsqueda con un agente libre como es actualmente Bertans, no tienes que pagar a ningún equipo, otra cosa es meterte precisamente con un club como Valencia Basket que no va a conceder ningún tipo de facilidad y está en su derecho, ¿no? O sea que en resumidas cuentas,
Semi Ojeleye, por cómo ataca el aro, por cómo juega, por cómo corre, por cómo se mueve, la movilidad que tiene, el impacto que genera en su físico, capacidad de tiro por fuera, todas estas capacidades dentro de la movilidad y la parte técnica le hacen ser un 4 en Europa muy válido, que con gente como Musa, Gesson ya, Deck, podrían, digamos, permutar en todos los cambios defensivos, ofensivos, en el 3 y en el 4, si Chus Mateo, que además esto lo hace mucho, lo requiere, o sea que me encaja, y es normal, también incluso se ha comentado que a Chus Mateo le gustaría, en teoría, la figura de Ojeleye. Otra cosa es que se puede hacer y no parece que sea un movimiento precisamente fácil, pero si lo analizas fríamente a nivel de baloncesto, desde luego me parece la figura que puede encajar más como relevo puro y duro de lo que ofrecía Gerson Yabusel al Real Madrid. En fin, me gustaría leer vuestras opiniones al respecto de Ojeleye, jugador que evidentemente todos conocemos, en ACB lo hemos visto mucho, y hacerlo realmente muy bien en Valencia, sinceramente, y un jugador que está pues en un muy buen momento de forma y que creo que al Madrid le iría bien, pero ya os digo, no parece que sea una operación sencilla, fácil, veremos si el Madrid ejecuta finalmente la opción Bertans y este acepta jugar en el Real Madrid y no una oferta NBA que le pudiera llegar, que es precisamente ahora en teoría el escollo que hay por Bertans. Veremos si hay otras opciones. En fin, ponedme aquí a la pivots 4 que entendáis que tengan nivel Real Madrid, que vengan bien al Real Madrid. ¿Qué opináis del propio Ojeleye? ¿Os encajaría? ¿Os gustaría? ¿Nos gustaría? En fin, sea como sea, dadme vuestra opinión al respecto de este jugador ex-NBA que se ha consolidado ya en una buena edad dentro del básquet europeo, jugador con nivel Euroliga, jugador fortísimo, potentísimo, con manita y que ha ido adquiriendo muchas mejoras, creo, si vemos lo que era a nivel de capacidades NBA, era un jugador mucho más unidimensional. Creo que aquí en Europa se ha vuelto un jugador bastante completo. Dame tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao.